una de las condiciones del adoctrinamiento religioso es que merma la capacidad de razonamiento propio y hasta el sentido común, y limita a sus individuos a no pensar más allá del cuadrado pintado por sus líderes o sus normas. Es algo peligroso, pues aletarga al hombre, y para ejemplo tendremos el caso de este video. En términos generales, la gran mayoría de aquellos de quienes confiesan creer en la Biblia son resistentes al tema de extraterrestres u ovnis, pues su concepto de lo que la Biblia dice es lo que proclaman las tradiciones de los curas y pastores, y el concepto que tienen por extraterrestres es lo que han visto en las películas, novelas de ciencia ficción y caricaturas. Sin embargo, el discurso de la Biblia mantiene como su contexto la intervención extraterrestre en toda la escritura, desde su fuente original, su constante monitoreo por una especie superior y el claro y anunciado contacto a un linaje por parte de una raza que se denomina enviadas por el Eterno e imparten justicia y son los tutores de toda una nación a su cargo. La Torá es dada por los ángeles, no de inspiración humana. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 2, verso 2, donde dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hablando de la Torá, vemos que es dada por los ángeles. En Hechos 7, verso 53 nos dice: ustedes, hablándole al pueblo, recibieron la Torá por disposición de ángeles y no la guardan. En Deuteronomio 33, verso 2 nos dice: Yahweh vino de Sinaí y de Seir los esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la Torá de fuego a su mano derecha. Como vemos, el origen de estos escritos no son terrestres, sino extraterrestres, y esto se hace aún más claro con los códigos de la Biblia. Un estudio que también tenemos en el canal de YouTube, que manifiesta a toda lógica y razón que es imposible que la Torá, que es la base de todos los profetas y demás escritos, sea algo de inspiración terrestre. Sin lugar a duda, todo esto solo puede provenir de afuera, algo que en la actualidad ni una supercomputadora podría crear, esos mensajes encriptados en base de patrones muy claros y definidos como los que se manifiestan en la Torá, y mucho menos sabiendo que este es un documento de hace casi 4000 años atrás, por lo que nos es necesario establecer que todos aquellos seres nombrados en la Biblia que fungen como ángeles, en realidad son seres extraterrestres, y de hecho diversas especies que aún sirven juntos al Creador del universo, y de igual forma también existen especies que no lo conocen. En otros videos de este canal ya hemos explicado lo que es la función de los ángeles y su lugar como mensajeros del Rey, y de cómo ha hablado el Eterno a través de los milenios, y este proceso de canalización para comunicarse con los profetas quienes reciben el mensaje. Siempre fue por medio de sus siervos, jamás el Eterno directamente en persona, aun cuando el mensaje inicie diciendo: yo soy Yahweh tu Elohim, que te digo esto y aquello. Es al igual que aquel emisario baja de su caballo y toca la puerta del campesino, y éste al abrirla ve al mensajero desplegar un rollo y procede a leerlo. Yo, el rey, tal o cual, soberano del reino, cual sea este, te llamo a ti, campesino X, para hacer tal o cual misión. El mensaje es del rey y es auténtico, y nadie en el reino espera que el rey deje su trono y entre a las tierras bajas de su reino para comunicar su voluntad, cuando ya existen siervos designados para hacer aquella labor. Lo mismo sucede con el Eterno. Cuando Él se ha presentado a nuestro mundo, lo ha hecho bajo los parámetros protocolarios acorde a la cultura del momento, para que sea fácilmente asimilable entre nosotros. Y una de estas son las funciones del mensajero real, quien transmite el recado que es recibido tal cual lo dicho por el rey. Y así también las intervenciones de estos seres con nuestro pueblo en todo el tiempo, e incluso en lugares que no es necesario nombrarlos, ya que para los israelitas del antiguo Medio Oriente aquello estaba implícito por su cultura, en sitios como la creación de Adán y Eva, el embarazo de Miriam, las victorias en las guerras del Eterno.
Todo fue hecho por medio de sus ángeles, los milagros y portentos, todo aquello que se atribuye al Eterno y que al lector sin perspicacia ni preparación ni contexto le parece que es Dios mismo haciendo todo eso e interviniendo Él directamente, debe saberse que es por medio de sus siervos. Estos gozan de la autoridad del Eterno, lo que vuelve a la acción obra del Eterno, sin necesidad de una intervención directa en toda la literalidad del hecho. En las Escrituras se describen interacciones con seres a quienes se les llama querub, en plural querubín. Este término posiblemente no hace referencia a una especie en particular, sino que es un título que se le otorga a quienes hacen la función de guardianes o protectores de las cosas sagradas, cosas que no pueden profanarse pues son santas, y ministrando asuntos de juicio y alta santidad. Y de estos son aquellos a quienes se encuentran hoy en día en el planeta en el Medio Oriente custodiando aún la entrada del huerto del Edén, para que nadie lo encuentre. En ocasiones, a nuestro parecer, adoptan forma de hombres, pero con alas, y así los vemos en los querubín que se encuentran en el propiciatorio del arca. De acuerdo a Ron Wyatt, la pieza fundida de oro tiene forma de hombres alados en cada esquina sosteniendo el trono, extendiendo cada uno una de sus alas, y aquí se les llama querubín. Sin embargo, estos seres milenarios también son descritos por otras culturas, como la babilónica en los templos orientales, semejante a animales alados, muchas veces esfinge con cuerpo de animal y cabeza humana. Son los guardianes y protectores de los santuarios. En la arqueología bíblica, así fue como se encontró en las cuevas del monte donde se encuentra la gruta de Jeremías y oculta el arca. Había insignias en las paredes de querubines como animales alados. En el Salmo 18, que es el mismo cántico registrado en 2 Samuel capítulo 22, figura al Eterno como cabalgando los cielos sobre un querub, describiéndolo como en su mitología más antigua, igual a las bestias aladas parecidas a toros o leones, y muchas veces sus rostros como de hombres. Los querubín vuelven a ser mencionados en la visión de Ezequiel junto al río Quebar, y los describe como 4 entes, que la traducción, al no encontrar una mejor definición, les llama seres vivientes, pues no eran hombres ni animales, y estos bien pueden ser los 4 seres vivientes que se encuentran en el libro de Apocalipsis, gestionando el llamado de sus escogidos sobre los 4 primeros sellos. Estas 4 criaturas tenían apariencia semejante a la de un hombre, es decir, antropomórficos, y cada uno con 4 rostros y 4 alas, y procede a decir que la planta de sus pies eran parecidas a las de un becerro, aunque no igual. Estas brillaban y se reflejaban, pero sin embargo eran seres que se encontraban erguidos. Sus manos eran de hombres, y describe sus rostros como de hombre, de león, de buey y de águila. Claro, todo esto está sujeto a una visión. No es que necesariamente sea su aspecto literal, es la visión que tiene Ezequiel, pero así es como él los vio. Y no es sino hasta el capítulo 10 de su profecía que él se entera que estos seres que vio eran llamados querubín. La morfología de aquellos evidentemente es oculta a nosotros. De ser literal estas descripciones, sería necesario que cuando llegue el reino replanteemos todo lo que ahora conocemos de la biología, ya que el aspecto externo de un ser depende siempre del lugar y el medio ambiente donde fue moldeado, o al menos así es como funciona la ley de la biología en nuestro planeta, y no podemos imaginar un ambiente que requiera formar criaturas semejantes a las que describe Ezequiel, y muy probablemente no sean biológicos en términos locales. Después de todo, la única forma de vida que nosotros hemos podido clasificar con certeza, derivándolo a una taxonomía, y a la que estamos acostumbrados, podemos ubicar sus componentes dentro de la tabla periódica, y esta solo contiene los elementos que tenemos cerca de nuestro cuadrante de sistema solar, y también los que hemos logrado identificar hasta el momento. Por lo que, en términos de estadística, frente a la vastedad del universo, nuestro conocimiento de él es minúsculo en extremo. Y como aquellos isleños atrapados por la inmensidad de las aguas que nos rodean, no debemos suponer que el mundo solo es la arena y el mar, palmeras y gaviota y nuestra cultura que nos rodea, pues muy lejos hoy sabemos que existen desiertos, volcanes, cordilleras, selvas inmensas, lagos y bosques que no podemos ni imaginar,
animales cuya forma jamás vimos y lugares donde existe algo más que la lluvia y el sol. También vemos nieve y aurora boreales, con otras civilizaciones más extensas y avanzadas, de las que ellos, con su tecnología, superan por mucho al poderoso fuego de los isleños, y que a sus ojos parecería hechicería o milagros la tecnología que manejan. De igual manera, nosotros animamos a los oyentes a que no se cierren a pensar que todo lo que hemos visto es todo lo que existe. Más allá de los confines del universo, existen cosas, seres, materia y energía que no conocemos, ni entendemos, ni poseemos la capacidad para imaginarlo. Cuanto más la naturaleza de estos seres. Otra clasificación mencionada en la Biblia es el seraf, o serafín en plural, que a diferencia de los anteriores, solo aparece en una porción bíblica con esta traducción. Es en Isaías capítulo 6, pero la misma palabra hebrea es usada 5 veces más, 3 veces en la Torá y 2 más en Isaías. Y todas las 5 veces más de las traducciones lo hacen con el conjunto de palabras serpientes ardientes o serpientes de fuego, lo cual deja un espectro amplio de desconocimiento. Pero una vez más, la descripción que tenemos en Isaías 6 es eso, es una visión, porque al igual que en Ezequiel, donde narra el aspecto físico, aquí en Isaías capítulo 6 dice que tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, pero también añade que vieron al Eterno sentado en su trono, algo que entendemos que lógicamente es una visión, que representa o significa el gobierno, porque el Eterno literalmente no tiene un trono, no tiene un cuerpo, no tiene espalda, no tiene pies, no tiene brazos, no en forma humana. Todo esto es una simbología que representa algo. Por eso queda abierta la interpretación de si es físicamente que los está viendo o es una manera simbólica que quiere representar algo en la enseñanza. Ahora, también tenemos el término de ángeles en las traducciones bíblicas. Debemos saber que la palabra en hebreo es malak, que igualmente es un título que define a un mensajero, aplicado no solo a las entidades no humanas al servicio del Eterno, sino que también vemos este título de malak utilizado sobre los hombres que llevan un mensaje o una misión del Eterno. Todos estos, de diversas especies o distintas esencias, sirven al Eterno, todos bajo el mismo camino de justicia que nosotros, solo que cada cual a su nivel tratando de cumplir con su labor. Su organización es casi militar. Vemos jerarquías entre ellos. Por ejemplo, Miguel es llamado arcángel, donde arc en griego significa primero de alguna clase, como jefe o líder de los ángeles, de los mensajeros. Malak, y de acuerdo con las descripciones narradas en los profetas y escritos, podemos verlo desempeñando un rol militar. Como un comandante, él fue quien ayudó a Gabriel a llegar con el mensaje a Daniel. Él fue quien se presentó a Josué con una espada desenvainada como el comandante del ejército del Eterno, y luego le da toda la estrategia para acabar con Jericó. Y así, todas las guerras de Israel contra los enemigos del Eterno, él estuvo presente. Constantemente se lo ve batallando contra las entidades que buscan afectar a Israel. Lo vemos en Apocalipsis 12, haciendo guerra contra todas aquellas entidades que hoy gobiernan al sistema mundial. El profeta Daniel, en su capítulo 12, también habla de un levantamiento por parte de Miguel para socorrer al pueblo al final de los días, un evento que probablemente tendrá lugar en la quinta trompeta, cuando ocurra una especie de invasión de seres foráneos, ya que Miguel no va a movilizar sus tropas por un dolor de muela de alguno de los hijos de Israel, ni siquiera para darle de comer a un justo. Para eso ya existe la Torá y el pueblo. Pero cuando la tierra sea infestada por seres contrarios al Eterno que vienen de afuera, como describe Apocalipsis capítulo 9, él se levantará en su defensa, ya que su función, como la de todos los siervos del Eterno, es velar porque se cumpla la voluntad trazada en su palabra, y él lo hace desde un tópico militar. También se lo ve disputando en defensa de Moisés y su debilidad humana contra algún fiscal dentro de un juicio, y este es otro punto que se debe mencionar. Estas entidades se rigen bajo alguna clase de legislación, y en términos diplomáticos y legales, con fiscales
defensores, acusadores y un jurado, sentencia y juicio. Se someten a esto, aunque hoy nosotros no entendemos a total cabalidad cómo ocurren o se desarrollan estos eventos, sí vemos en la Biblia que esto se maneja de esta manera. Tenemos también a Gabriel, ya antes mencionado. Siempre se lo ha visto como un heraldo, un mensajero del Eterno, y lo vemos constantemente llevando la profecía a lo largo de la historia del pueblo. En el video ¿Cómo habla Dios?, ya hemos tratado el tema de los mensajeros y de quién es el ángel de Yahweh, que aparece en algunas partes de las Escrituras, y les recomendamos verlo como un complemento a esta clase, ya que allí se explican algunos puntos que en este video ya se dan por sentado, para efectos de un mejor desarrollo del tema. Lo que sí podemos mencionar, porque es de gran importancia, es que aquel que es llamado el ángel de Yahweh no es el Mesías Yeshua, ni nada parecido. No es como supone el cristianismo, como una especie de cristofanía, haciendo del ungido del Eterno un ser preexistente. Aquella doctrina no es compatible con el pensamiento hebreo ni de los profetas o la Torá. Es un pensamiento que tiene su cuna en las raíces del cristianismo, cuando adoptó el sincretismo pagano de otras culturas para darle forma a su credo. Creencia donde se raya en una divinidad del Mesías, volviéndolo en pocas palabras igual o semejante a Dios, algo que deforma la visión establecida en la Torá y los profetas, que dejan claro quién realmente es el Eterno, que no comparte su gloria con nadie, y quién por otro lado es el Mesías, un hombre, Adán, nacido de entre los hombres, cuya concepción tan milagrosa es como la del origen de la misma Eva, pero al igual que ella, no deja de ser un ser humano, con una misión especial del Eterno, donde se resalta la obediencia de Él, en contraste con la desobediencia de Adán, quien fue llamado a lo mismo, mas nunca se busca resaltar la esencia de el Mesías como un Dios encarnado, sino su obediencia. Pues de Él se dice, aunque Él era hijo, y ya vemos que en la cultura hebrea, hijo de Elohim o hijo de Dios, es un título otorgado a los hijos de David o a los reyes de Israel, aquel que pertenece al linaje real, pues dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si fuese Dios, no tuviese nada que aprender, pero era un hombre, y se lo resalta y se lo eleva a una posición de honor, porque es un hombre que cumplió con lo que Adán falló. Y otra vez, y fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y de acuerdo a la carta de Jacobo o Santiago, y al concepto que la Biblia presenta de lo que es la tentación, que surge de las concupiscencias, dice que el Eterno no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, vemos escenas en la Biblia donde registra las tentaciones de Yeshua. Por lo demás, aquellos versos que se usan para decir que Él es Dios son pésimas interpretaciones del texto, que carecen de objetividad y contexto hebreo. De hecho, están llenos de ideas preconcebidas, pues cuando todas las cosas se ponen en su contexto cultural, no deja lugar a dudas de que Yeshua es aquel hombre, aquel Adán, el postrer Adán, que con su obediencia nos trae a la vida, derrotando a la muerte, algo a lo que el primer Adán nos introdujo, un hombre que nos condenó a la muerte. Yeshua es aquel de quien el anticipado consejo del Eterno siempre se habló, pues es aquel ser extraordinario de nuestra especie que estuvo en la mente del Eterno desde antes de la fundación del mundo, y por su obediencia lo puso como gobernante, aún sobre los más altos ángeles, pues le obedecen, como José, que estaba segundo al mando en todo el imperio de Egipto. Asimismo Yeshua está segundo al mando, no hay nadie por encima de él, solamente el Eterno. Y al día de hoy, el poder de Yeshua radica no en un despliegue de fuerza física, o lanzando rayos de las manos, ni capacidades de crear mundos con el pensamiento o de formar la realidad a su antojo, ni siendo mayor que los ángeles en fuerza, potencia o capacidad. No, eso no es el poder que el Eterno se refiere cuando lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre sobre todo nombre, como está escrito, «He aquí mi siervo», y añado aquí, si Él es Dios, no puede ser siervo, porque el Eterno no es siervo de nadie. Continúo, «He aquí mi siervo se conducirá con sabiduría, será levantado, exaltado y muy engrandecido». Esto hace referencia al verdadero poder que el Eterno otorga a Yeshua, que es la autoridad. No un poder físico, sino autoridad para gobernar con justicia.
dentro de parámetros legales, así como un príncipe no es más fuerte físicamente que el mejor guerrero de su reino, pero las tropas se le sujetan a él, desde el más enclenque de sus soldados hasta el más bárbaro y formidable guerrero, porque él tiene poder sobre ellos, autoridad. Y es así como Yeshua, su poder es su autoridad dada de Elohim, como dice el Salmo 45 y lo demuestra la Septuaginta en ese verso que dice: tu trono, dado de Elohim, es eterno. Cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de gozo, mucho más que a tus compañeros. Y nótese bien que dice el Elohim tuyo, y como lo escriben en otras versiones, dice, por eso te ungió Dios, tu Dios. Entiéndase que Yeshua no es Dios, Él tiene a su propio Dios. Él sirve a Dios, sirve a su Dios, como nosotros servimos al Dios o al Creador, al Eterno, al que Yeshua sirve. Y este es el Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. La autoridad es poder. La máxima autoridad es el máximo poder. Y Yeshua no solo tiene autoridad sobre los asuntos celestiales para encomendar a los ángeles, como vemos que fue hecho en el primer siglo, cuando le encargó a su ángel el mensaje que le diera testimonio a Juan, que es el libro de Apocalipsis, sino también es el comandante en jefe de los ejércitos del Eterno, teniendo potestad sobre Miguel, de dirigir sus tropas y decidir cuándo y dónde atacar, cuándo y dónde defender, mientras que Miguel solo se encarga de coordinar la estrategia y de ejecutar el cómo, pero el cuándo y dónde lo dice Yeshua. Pues así como vemos que las huestes del Eterno se forman en ejércitos y de manera funcional y jerárquica, las otras especies cuya tecnología supera por mucho la nuestra, también lo hacen de manera militar, pues no es algo único de nuestra especie la organización marcial y adiestrarse para la guerra. Cuando Pablo comenta sutilmente su elevación a lo que se llamó el tercer cielo, él comprendió que la lucha nuestra no es contra nuestra misma especie, sino contra principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. Regiones celestes. Habla de los cielos más allá de este planeta. Y cuando dice espirituales, por favor no imaginemos un fantasma o algo incorpóreo. Habla de seres más elevados, no simples animales como lo es nuestros organismos hoy en día. Nuestra meta es alcanzar un cuerpo espiritual, pero a fin de cuentas, un cuerpo. Espiritual es un concepto hebreo que no busca hablar de algo ectoplasmático ni fantasmagórico, sino un estado elevado de conciencia, y cuando se refiere a los cuerpos espirituales, habla de un cuerpo lejos de las inclinaciones animales propias e instintivas de los terrestres. Un cuerpo espiritual es semejante al de Yeshua en la resurrección. Estas huestes se ordenan en ejércitos y potencias, por lo que podemos ver en el libro de Enoc les llaman los vigilantes, en otros textos los ingenieros, porque enseñaron ingeniería y ciencia a la humanidad en diversas ramas. Pero también el texto cuenta que ellos llegaron aquí en naves y había un comandante en jefe, cuyo nombre era Shemiasa, y con él su tripulación de 200 entes, y para él no llevar una responsabilidad única como su líder, lo que implica también que tenía que dar cuentas a alguien, los hizo a todos jurar que la misma condenación por sus acciones serían compartidas entre todos, y que no solo recaiga sobre el capitán. Y así copularon con las mujeres y le entregaron ciencia a los hombres, pero su juicio no tardó, y ahora esperan ser condenados por sus acciones. Pablo les hace mención cuando les dice que las mujeres usan cobertura en razón de los ángeles, pues indica que al tener sujeción, éstas no pueden ser entregadas a nadie, y ese evento sentó una especie de precedente cultural entre el pueblo y el uso del velo en la mujer, ya que los escritos narran que estos seres que bajaron en el monte Hermón, donde ya en otros videos hemos hablado de un portal en aquel lugar, paralelo 33, meridiano 33, donde Yeshua tuvo su transfiguración, estos seres tomaron para sí mujeres y les llamaron sus esposas. Tenemos el caso de Lamec, hijo de Caín, quien en su momento dudó en una ocasión de que su esposa estuviera esperando un hijo, ya sea de él o de estos extraterrestres.
Los hombres les llamaron hijos de Dios, por ser como los dioses a los ojos de ellos. Y con esto también nos dicen que no solo son de una naturaleza o esencia distinta a la nuestra, hay otros que son muy parecidos, pues se pueden reproducir como hibridación con nosotros. El ejemplo de aquello es el Nahash, quien engendró con Eva un ser, al cual dio a luz a Caín. Génesis 6 mezclaron su material genético, lo que indica que estos seres que han logrado mezclar su genética con nosotros no están tan lejos en el cosmos de nosotros, ya que es posible el cruce entre especies. Sí hay otros de galaxias lejanas o habitáculos lejos de nuestra comprensión, pero dentro de este universo del cual aún conocemos poquito. Ellos, en otras dimensiones, cuya esencia es completamente repelente a la nuestra, no se pueden mezclar para engendrar, tanto como está la esencia del hombre de la del plasma solar, porque en un sentido bíblico, el sol, la luna y las estrellas, aunque carezcan de conciencia, son reconocidos como siervos del Eterno, pues hacen su voluntad, ya que son astros luminosos y masivos que nacen, crecen y al morir se reproducen. Siervos del Eterno, pero no orgánicos, aunque sin conciencia. Y es posible que existan seres tan elevados en niveles de conciencia que para ellos el ser humano pareciera carecer de una, y aún nos vean como bestias irracionales, por como ellos han observado nuestro comportamiento. Asaf lo dijo en un salmo: «Era una bestia delante de ti, hasta que entendí que no tengo nada fuera de ti». Solo así alcanzamos un nuevo estatus de conciencia digna de conservar. Por ello, es tan elemental para nosotros seguir la Torá. Esta nos eleva entre los hombres, de seres animales a hombres y mujeres espirituales. Y seremos nosotros los que gobernaremos a estos seres caídos, que han traicionado su esencia al mezclarse con el hombre. Y haremos juicio, pues dice: ustedes juzgarán a los ángeles. Y aún añade: ustedes juzgarán al cosmos. Como está escrito en griego, el cosmos, que en español se le traduce como mundo en la Reina Valera, pero dice cosmos en griego. Lo que también podemos ver de estas escenas narradas es que ellos tienen tecnología, y a nuestro entendimiento se podría asimilar a surcar las galaxias como los antiguos marineros lo hacían por los océanos, similar al capitán James Cook, un antiguo navegante y explorador y cartógrafo, capitán de la Marina Real Británica, y así estos seres avanzados, por lo que no es descabellado especular que entre ellos se conozcan y busquen sus propósitos, cada uno hacer su agenda. Pero nosotros tenemos como defensa la flota real del Eterno, que cuida de los hijos de Jacob, y entre ellos ángeles que desarrollaron diversas funciones para así alcanzar el cumplimiento final de la palabra del Eterno. Y eso implica la ayuda o asistencia de los hijos de Israel. Como bien lo dice en la carta a los Hebreos, los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Ellos no están a nuestro servicio como a nuestro antojo, sino como a quien el Eterno envía cuando ve necesario darnos una ayudita o una instrucción o algún cuidado especial para nuestra formación a la imagen de Yeshua. Error de aquellos es creer que pueden darle orden a los ángeles y exigirles o decretarles, pues banalmente dicen: los ángeles están a nuestro servicio. Necios, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, ya que eso es lo que son los ángeles, son potestades superiores. Y del hombre se dice en el Salmo 8, lo hiciste poco menor que los ángeles. Tanto es así que los ángeles, estando al nivel o siendo superior que muchas entidades contrarias al Eterno, respetan la legalidad y la diplomacia. Viendo estos que son mayores en fuerza que sus contrarios, no pronuncian juicio de maldición sobre ellos, más bien dicen que el Eterno te reprenda. Pero estos hombrecitos, hablando mal de cosas que no entienden, son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. La elevación de ellos, por encima de nosotros, no es solamente en esencia, ni en entendimiento, también es en tecnología. Pues imaginemos una especie cuya evolución fue paralela a la del ser humano en la Tierra, y estos tuvieran solo 5.000 o digamos 1.000 años, solo 1.000 años más que nosotros, de adelanto tecnológico. Nos veríamos muy atrasados y dejaría por los suelos a la nuestra, como lo hace la de hoy en día a nuestros antepasados de hace 1.000 años atrás.
Estos seres, adelantados solo 1000 años, serían capaces, muy probablemente, de haber inventado la manera de viajar entre dimensiones o navegar en el espacio sin verse afectados por el tiempo, como lo es hoy la tecnología de viajes por curvatura, que en teoría hoy funciona, pero no tenemos los equipos ni los recursos energéticos para lograrlo. Aún nuestra civilización es primitiva a los ojos de ellos, pues nuestro combustible es fósil, algo muy limitado, como aquellos antiguos que apenas descubrieron que el vapor podría servirles como energía para mover las máquinas. Bueno, también hay que saber que muchas de nuestra tecnología actual y los gigantescos pasos que la humanidad ha dado en cuanto al conocimiento es información entregada de ellos, seres de afuera. Cambiar de una era a la otra, de la edad de piedra a la edad de los metales, fue gracias a ellos. Dejar los engranes y la palanca para entrar en los circuitos integrados es por ellos, y así siempre han dado conocimiento al hombre de manera parcial, y en temas de ascensión de conciencia o filosóficos o existenciales, solo dicen lo que ellos quieren que sepamos o la mentira que les conviene que creamos. Solo los ángeles del Eterno han sido veraces en su información, y lo que no debemos saber no nos los cuentan, solo nos han dicho lo que es necesario para tener lo suficiente para el cumplimiento del plan del Eterno, pues ya nos dijo que las cosas secretas pertenecen al Eterno, mas las reveladas para nosotros, y será en el reino, con cuerpos gloriosos, que podremos entender de una manera más amplia los misterios del cosmos y del Eterno. Hoy quienes con la Cábala desean adquirir estos conocimientos ocultos, más allá de los dados a los hijos de Israel, quieren ser hombres superiores, hombres elevados sobre los otros, pero de una manera ilegítima, ya que ese es un conocimiento oculto que se nos dijo que no podemos adquirir. Se le prohibió a nuestro padre Adán, y se le dijo, de ese árbol no comerás, aunque te digan que serás como los dioses cuando comieres de aquel conocimiento. Y los hijos de Israel también se les negó en la Torá de Moshe. Lo vemos en el capítulo 13 y el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. En cuanto a nombres de los ángeles, son poco lo que la Biblia nos da, los cuales ya hemos citado, pero sí podemos ver su accionar en toda la Escritura constantemente están presentes, aunque no se los mencione como tal. Son aquellos que orquestan la voluntad del Eterno, a nuestro parecer, tras bambalinas. Una obra gloriosa y un ministerio mayor del que ahora tenemos como pueblo del Eterno. Nuestro camino, hasta donde ahora sabemos, culmina con alcanzar el reino con cuerpos gloriosos. Nuestra graduación, se podría decir. Cuando hayamos llegado allí, conoceremos más, como ya lo dijimos, y estos nuevos cuerpos, con toda probabilidad, serán de hombres y mujeres de apariencia de 30 años, sin envejecimiento, en la edad sacerdotal, en la flor de la vida. Así es como se han visto todos los ángeles que se han manifestado a los hombres, como mozos, como jovenzuelos. Así vemos el testimonio de la Biblia y los externos. Recordemos que Yeshua dijo que para el milenio seremos como los ángeles. Físicamente no estaremos sujetos a los hombres de 3 dimensiones, sino mucho más allá, como ya hemos mencionado en otros videos. No solo será una ascensión de conciencia, sino todo un gran paso en la evolución humana, porque a pesar de que nuestros cuerpos serán inmortales, seguiremos siendo catalogados como especie humana, tal vez en su última versión, perfectos para un servicio sin fallas. Allí recién seremos llamados verdaderos hijos del Eterno, no solo con un título futuro que esperamos alcanzar, sino como quienes ejecutan el mismo título y le dan honor. Esto es un galardón reservado para los que han sido fieles y lo dieron todo por el Eterno y su camino. Un cuerpo sin inclinaciones al mal. Es el premio debido a su esfuerzo por huir del mal constantemente cuando hoy nos rodea en nuestra debilidad carnal. Dejar nuestras vidas e ideales en segundo lugar y sin permitir que éstos estorben al llamado que nos ha hecho el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, es nuestra ofrenda viva, un trabajo al que pocos responden como deben, difícil, muchas veces sin ser reconocidos y mal pagado por los hombres, pero la recompensa real, aunque se ve que tarda, está relativamente cerca, y el premio dado por Yeshua, nuestro Rey, es tal que promete ser de tal magnitud como para que al recibirlo te digas a ti mismo, todo lo que viví valió la pena. Nadie lo expresó mejor que Shaul de Tarso cuando dijo, las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos espera. Todo lo he tenido por basura por alcanzar el conocimiento de Yeshua.
por lo cual, asimismo padezco todo esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si no podemos con convicción hablar de esta manera frente a las tribulaciones futuras, no esperemos que el Eterno nos dé un cuerpo glorioso. Es una recompensa que algunos alcanzaron dejando su sangre en el camino. Nosotros no la tendremos más fácil que aquellos. Confiemos en el Eterno, como sus santos profetas lo hicieron, y sigamos el ejemplo de Yeshua. No hay otro camino para alcanzar un cuerpo ascendido, dado de Yahweh, bendito sea su nombre, que obedecer su palabra establecida, ya sea en su Torá, sus mandamientos, o en los profetas, el camino a seguir.